Vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis, porque estáis dormidos. Bueno, sean todos bienvenidos a una entrega más de Reacción Humana. Hoy tenemos un invitado supremamente especial, internacional, y vamos a hablar de un tema que siempre ha estado como ahí sonando, si sí, si no, será que existe, que nos aporta, ¿sí? Y hoy iniciamos dándole la bienvenida a nuestras personas que están aquí. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Hola, Vincent, nuestro invitado. Nuestro invitado Vincent Guillén de España. ¿De qué ciudad eres, Vincent? De Valencia, De Val- bueno, vivo en un pueblo que es Alcácer, Ok, pueblecito, pero la más cercana, así importante es Valencia. listo, Vincent, bienvenido. La verdad Muchas nos alegra gracias. muchísimo que estés aquí. Siempre hemos como que querido recibir aportes de personas de afuera, a ver cómo es su perspectiva, cómo es su forma de afrontar estos temas que retumban mucho en la mente y en el espíritu, ¿no? Entonces, creo que iniciemos un poco, cuéntanos de ti, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo son las investigaciones que haces? Sí, nos gustaría saber inicialmente eso. Bueno, primero que de todo agradeceros que me hayáis invitado al programa y para mí pues es un placer y pues agradeceros también a toda a la gente que está viendo el programa, pues que su atención, ¿no? Bueno, yo a nivel profesional pues soy doctor en ciencias químicas por la Universidad de Valencia, en España. Y durante bastantes años he estado trabajando en investigación en genética del cáncer en un hospital clínico de Valencia. Aunque realmente, pues, a mí se me conoce más por, digamos, mi labor de divulgación, ¿no? De la espiritualidad. Soy autor de 2 libros, Las leyes espirituales y la ley del amor. Y pues también pues soy conferenciante, hago bastantes charlas al año, pues en torno inicialmente sobre el tema de las relaciones entre las emociones y la salud y las enfermedades, la génesis de las enfermedades y pues de lo que más soy conocido es por las charlas relacionadas con la espiritualidad, ¿no? Donde hablamos pues del sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, un poquito pues temas que son de tipo existencial. Y eso podría ser un poco una pequeña presentación. Bueno, también he dirigido dos películas a nivel amateur que son El profeta del desierto y El profeta del desierto 2, María de Magdala. Y un poco pues esas películas también intentan eh, ser una fuente para el aprendizaje espiritual, ¿no? Estas películas hablan sobre la vida de Juan el Bautista fundamentalmente, pero no desde una perspectiva religiosa, sino una perspectiva espiritual. Y lo que intentamos a través de las películas es, pues, un poco aclarar cuál fue el mensaje que hace 2000 años dejó en el mundo Jesús y también sus seguidores, porque creo que no, lo que nos ha llegado hasta el día de hoy no se corresponde con toda la verdad, ¿no? Entonces pienso que es muy importante que profundicemos en ese mensaje, ¿no? Claro, sí, yo en esa parte estoy de acuerdo contigo y siento que cuando dices que el mensaje de Jesús, del Cristo, nos han llegado migajas, la verdad, migajas de lo que realmente es. Y hoy estás aquí porque vamos a hablar de un tema muy movido y es la reencarnación. ¿Sí? No vamos a hablar de que si existe o no, porque yo creo que nos quedamos como que siempre en la duda, en la incertidumbre, ¿sí? Vamos a ir un poquito más allá. Entonces, yo creo que Cristian nos tiene que decir algo importante, que veo que estás como que inquieto. Sí,
No, es que sobre este tema, todo el mundo sabe que no es solamente las religiones las que han tocado este tema, sino que hay muchas investigaciones modernas y sobre todo el doctor Ian Stevenson, que pionero en el estudio de la reencarnación, investigó 2.500 casos y sobre eso hemos encontrado millones de informaciones en la red sobre personas que dicen haber vivido una vida anterior, ¿no? Pero esto no solamente está comprobado, sino que también en nuestras investigaciones hemos visto cómo en la Biblia hay trazos importantes de que la reencarnación existe. Y sobre todo nosotros, pues yo que me he puesto a pensar digo, cómo en esta vida tan corta vamos a poder suplir todas esas cosas que necesitamos como seres humanos para evolucionar. Entonces yo diría que pues, hace falta algo, ¿no? Entonces, Vincent, pues nos agrada tenerte aquí porque hemos visto mucho de lo que has hecho de tu investigación. Y la primera pregunta es, ¿cómo explicas cómo llegaste a estudiar la reencarnación desde el punto de vista científico? Bueno, pues yo creo que como muchas otras personas, por el deseo de contestar a las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos aquí, ¿no? Entonces, digamos que por haber nacido en un país católico, pues yo he conocido pues la versión de la Iglesia Católica. Entonces esta versión no me era satisfactoria, ¿no? Por ejemplo, para intentar entender por qué unas personas nacen en una familia que los quiere, que los trata bien y otras personas nacen pues en una familia donde no son queridos o en un lugar del mundo donde pues hay una guerra o se pasan calamidades, mientras que otras personas pues nacen en un lugar, digamos, más favorecido, más privilegiado, un lugar donde hay paz, donde hay prosperidad. Entonces, claro, yo pensaba, si el principio de la vida es el nacimiento, parece que la vida sea injusta, ¿no? Porque parece favorecer a unas personas y perjudicar a otras. Y luego también era una cuestión que me preocupaba, pues el intentar entender por qué la vida de unas personas era larga, se morían cuando eran mayores, mientras que la de otra gente pues era corta, ¿no? Había pues, gente que se muere joven, a los 20 años, o incluso niños que mueren muy jovencitos, y aquellos niños pues que nacen muertos, pues ya aquello ya era una cosa que no conseguía entender, ¿no? Entonces, un poco basándome en esa necesidad de encontrar respuesta a estas preguntas, pues fue que entré como una especie de crisis existencial, ¿no? También pues en aquella época, estamos hablando, tendría yo unos 20 y pico años, pues ya estaba en la universidad estudiando la carrera de ciencias químicas y aunque no se habla de ello en la carrera, pues te das cuenta también que parece que la ciencia solo admita aquello que puede ser medido con aparatos, ¿no? Entonces, tampoco me estaba sirviendo para mí para contestar las preguntas que yo tenía, ¿no? Porque admitir el materialismo científico sería creer que la vida empieza cuando nace el cuerpo y acaba cuando muere el cuerpo, ¿no? Entonces aquello pues tampoco me respondía a mis preguntas, ¿no? Entonces en ese estado de cosas pues eh, tuve la fortuna de conocer a una persona eh, que hoy en día es mi mujer, Juani, pues que me ayudó, ¿no? Porque ella digamos que tenía una visión de la vida de tipo espiritual. Aunque cuando yo la conocí, pues ya me empecé a interesar tuve la suerte de leer una revista donde se hablaba de experiencias cercanas a la muerte y de gente que recordaba otras vidas, y entonces ahí recomendaban unos libros. Uno de ellos era Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, que recogía pues testimonios de personas que decían recordar una vida anterior obtenida a través de hipnosis regresiva. Eh, había pues cientos de casos. Y luego pues tuve la oportunidad de conocer pues, al trabajo también de un investigador que tú has comentado, Chris, que es Ian Stevenson. Entonces este señor creo que ha sido el pionero sobre todo en el estudio de las experiencias de niños que recuerdan vidas anteriores. Estamos hablando muchas veces de niños que
que han aprendido a hablar hace poquito y que nada más aprenden a hablar, cuentan recuerdos de una vida anterior. Incluso muchos de ellos pues les piden a los padres que les dejen volver con su familia de la vida anterior porque ellos no se identifican. Efectivamente, este es el libro de Helen Wambach, Vida antes de la vida. Y claro, eso a mí me empezó a despertar la curiosidad, no porque ya la tenía, pero me empezó a dar respuestas, ¿no?, a mis preguntas, ¿no? Es que resulta que la vida no empieza cuando nace el cuerpo, ¿no? Ni termina cuando muere el cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, pues entiendo que somos espíritus inmortales, que venimos al mundo muchas veces y que lo que pasa en esta vida está enlazado con lo que ha ocurrido en otras vidas. O sea que el nacer en un lugar u otro del mundo, en una familia u otra, no es casualidad, sino que es algo que se elige antes de nacer, con el propósito de evolucionar, ¿no? Para mí, básicamente, evolucionar es aprender a amar. Entonces, también uno de los libros que me recomendó mi mujer en aquel entonces fue el libro de los espíritus de Allan Kardec, que supuestamente es un libro de mensajes del otro plano, ¿no? De mensajes de los espíritus que a través de una persona que hace de medium, pues se reciben, ¿no? Y aunque en aquel momento, pues para mí aquello era un poco impactante, pues la verdad es que coincidía la información de este libro, se escribió a finales del siglo XIX, coincidía con las informaciones de estos investigadores actuales respecto a que existe la reencarnación y que venimos aquí muchas veces con el propósito de evolucionar, ¿no? Entonces también pues conocí los libros de Ian Stevenson, exacto, el libro de los espíritus, este es el primero de Allan Kardec, luego también tiene uno que se llama el libro de los mediums y varios más, ¿no? Y bueno, ya también vi pues que no solo eran libros a nivel divulgativo, sino que también pues se habían escrito artículos de investigación en diferentes revistas científicas, igual que se escriben artículos sobre enfermedades y sobre maneras de tratar las enfermedades. Pues también había, no muchos, pero había algunos artículos de investigación que hablaban sobre la reencarnación, ¿no? Y quizá el primero y emblemático que tuve la oportunidad de conocer también es el de Ian Stevenson, que pues escribió pues varios artículos, ¿no? Hay uno que se llama el valor explicativo de la idea de la reencarnación, que se escribe en el año 1977 y ya pues a partir de ahí él publicó más artículos hasta su fallecimiento. Luego continuó su trabajo, porque él era profesor en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Continuó su trabajo Jim Packer, también en esta universidad, y luego pues también colaboraron con otros investigadores de otras universidades pues para seguir publicando pues artículos de investigación en este área. Por ejemplo, hay otros investigadores como James Matlock o Erlendur Haraldsson, que también son investigadores que colaboraron con él, ya desde otros países, pero bueno, el más importante quizá es Ian Stevenson. A día de hoy se siguen publicando artículos de investigación. Por ejemplo, uno que recuerdo ahora mismo pues es uno que se publicó en 2023 de pues, un niño japonés, que también es, bueno, Matlock, uno de los autores que he mencionado, también ha publicado un artículo en el año 2023 relacionado con estos casos de niños que vienen con marcas de nacimiento y luego pues se ha investigado bastante que algunas marcas de nacimiento están relacionadas con la
la forma de morir de las vidas anteriores. Es como si es una forma de morir traumática, por ejemplo, un disparo o algún accidente, pues el lugar en el que, digamos, se produjo la herida mortal luego aparece en la siguiente vida con una marca de nacimiento. Esto es algo bastante impactante, pero hay, hay mucha literatura sobre el tema. Y uno de los que ha investigado este tema también es el doctor Ian Stevenson. El tema de las marcas de nacimiento y la relación con las vidas anteriores. Ese es alguno de los casos, ¿verdad? ¿Tienes otro caso así que de pronto recuerdes ahora, Vincent, de que nos vaya dando un poco más luz sobre esto de la reencarnación? Bueno, podemos, si quieres, comentar algún caso así muy llamativo, ¿no? Por el tipo de recuerdos. Aunque, por ejemplo, Ian Stevenson tiene un par de libros relacionados con esto, con el tema de las marcas de nacimiento y las vidas pasadas. O sea que hay mucha literatura al respecto, ¿no? Pero bueno, hay dos casos, quizá he seleccionado dos casos que a mí me parecen especialmente interesantes para ilustrar pues la relación, ¿no? O la verificación de los recuerdos de una vida anterior, ¿no? Y que los dos son casos de niños pequeños. Uno es el de James Leininger. Este niño, su caso, fue objeto de un artículo completo de investigación de Jim Tucker, pues que en el año 2016 publicó un artículo que se titula Un caso americano del tipo reencarnatorio, y que es el caso de James Leininger, ¿no? Entonces, un poco la historia de este niño, es un niño pues que a corta edad empieza a tener muchas pesadillas que tenían que ver él tenía sueños donde él va en un avión y el avión, en la Segunda Guerra Mundial, el avión es disparado, o sea, es atacado, ¿no? Y a consecuencia de los daños que sufre el avión, pues él pues cae al mar y muere, ¿no? Esto es lo que el niño recordaba. Primero, pues con detalles, digamos, más sencillos. Los padres se quedan muy asustados, ¿no? Con las experiencias que estaba teniendo su hijo, no entienden de dónde le viene al niño todo esto. La cuestión es que contactan con una terapeuta que sí que cree en la reencarnación y pues empiezan a recoger de una manera más sistemática pues los recuerdos que el niño va dando, ¿no? Hasta el punto de que el niño empieza a dar una cantidad de detalles, porque el niño pues empieza a dibujar aviones. Dice, por ejemplo, que el avión que él llevaba era un Corsair. Comenta detalles como que los neumáticos del avión se desinflaban muy a menudo, y luego pues empieza a dar nombres, ¿no? Da el nombre pues de un compañero que era compañero de él digamos, en esa misión. Él lo sitúa en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, da el nombre de un portaaviones, Natoma, y pues empieza a dar una serie de detalles, como digo, como el nombre de un compañero, de manera que al final, pues este compañero es localizado por el padre del niño, ¿no? Y efectivamente, pues con lo que va diciendo este hombre, pues empiezan a ver, pues a reconstruir un poco la historia de quién fue él en otra vida, ¿no? Y al final, pues llegan a saber quién fue él, que también en esa vida se llamaba James Houston. Y además es curioso porque él tenía unos muñecos de guerra, unos soldados, que los G. Joes, no sé si sabéis de
juguetes estamos hablando, pero bueno, él le puso los nombres a los G-Joes, de los nombres de los 3 compañeros que iban en la misión con él y que fueron falleciendo a lo largo de las misiones que ellos tuvieron. Y efectivamente luego se comprueba que efectivamente es así. Además da el nombre de las hermanas que tenía y encuentran a una de sus hermanas que todavía estaba viva. Además él da detalles pues de que la madre de los 3 niños, porque eran él y 2 hermanas, había hecho unos dibujos de ellas. Y este detalle de los dibujos, cuando eran niñas hizo unos dibujos y esto no lo sabía prácticamente nadie. Entonces la mujer, su hermana de la otra vida, dice que efectivamente, pero que eso no lo sabía casi nadie, pero es verdad que su madre había hecho dibujos de ellas cuando eran pequeñas. Y efectivamente también coinciden los nombres, porque él da los nombres de las hermanas y al final pues acaban, digamos, acotando y determinando que realmente James Leininger había sido James Houston en la vida anterior. Ahí se llamaba James también. Sí, Pero sí, ¿cuánto, también. ¿cuánto tiempo tomó esto, Vincent? O sea, ¿cuántos años pasaron para que el niño reencarnara? Es decir, ¿en qué año nació él y en qué año había muerto? Me imagino que la Segunda Guerra Mundial. Pues podrían haber sido perfectamente más de 50 años. Por ahí estaría. Porque ahora el niño es adolescente, entonces él todavía recuerda su vida anterior. Para él fue bastante duro, ¿no? El dejar atrás esas vivencias. Pero si Y, murió, pues imagínate, no sé, 45 o el final de la Segunda Guerra Mundial, que podría ser 45 por ahí, o incluso antes, haber muerto antes y pues, haber encarnado pues a partir del 2000 y algo. y en más casos se produce el mismo tiempo de reencarnación o hay otros casos donde se demora más o menos. O sea, eso es que es, ¿por qué se determina eso? No tiene, o sea, no hay un tiempo definido, ¿no? De cuándo te mueres y cuándo vuelves a encarnar. Lo que sí que es cierto es que en estos casos de gente que recuerda tan vívidamente la encarnación anterior suele haber una muerte accidental o traumática eh, eh, anterior. Quiero decir que la vida que recuerdan ellos fue una vida cortada abruptamente en la juventud, incluso en la niñez, ¿no? Además suelen ser, pues eso, muertes así o accidentes o que los matan y por alguna razón que se desconoce, pues ellos no llegan a desprenderse del recuerdo de esa vida y vienen a esta con un recuerdo muy vívido de la vida anterior. Hay otro caso también muy llamativo, el de Titu Singh en Bangladesh, que pues era un niño también que a los pocos años de vida pues empieza a decir que él quiere ir a ver a su familia de la vida anterior. Además da el nombre de una ciudad que es Accra y que quiere ver a su familia. Entonces el padre, ante la insistencia del hijo, pues le lleva a esta ciudad. Él decía que en la otra vida pues había sido un señor que ya tenía hijos, mujer e hijos, y que tenía una tienda de electrodomésticos y con las indicaciones que el niño da, pues llegan a esa tienda y pues allí estaba la mujer de la otra vida, él la reconoce y digamos que había pasado bastante tiempo, pero no tanto como en el caso anterior, de manera pues que pues, su mujer pues todavía era relativamente joven, ¿no? No había sido una encarnación bastante rápida, ¿no? Y para probarlo al niño, resulta que los hijos de él pues estaban jugando con otros niños y entonces la prueba que hacen es llevar a este chico, a Titu,
a jugar con los otros niños y no decirle nada, a ver si él era capaz de reconocer entre esos niños a sus hijos. Y efectivamente él, sin que nadie le diga nada, se acerca a esos niños y dice que eran sus hijos. Reconoce a su mujer, había visto todos los cambios que habían hecho en la tienda desde que él había fallecido, y además se da también el caso curioso porque él explica que en la otra vida le habían matado. Él iba en coche y le disparan al cristal y lo matan, y como es un caso de asesinato, pues había pues un expediente policial abierto donde pues constaba los datos del fallecimiento, de la autopsia. Entonces ahí es donde se observa pues que él había recibido un tiro en la sien y que la trayectoria de la bala pues había pasado, se había atravesado la cabeza, entonces había un orificio de entrada y uno de salida. Entonces se les ocurre, pensando en que en estos casos a veces hay señales en el cuerpo de la vida actual que se identifican con las heridas, ¿no?, de muerte, pues se les ocurre raparle el pelo al niño, y al raparle el pelo descubren dos marcas de nacimiento. Una que estaba en un lugar en la sien, una más grande, y luego había otra en el otro lado de la cabeza, que sería la correspondiente al orificio de salida. Entonces, claro, todas estas cosas pues son muy llamativas y son tantos los datos que verifican que ese recuerdo es real, que realmente no existe ninguna otra explicación posible que no sea la de que efectivamente estas personas han recordado una vida anterior. Claro, y ya que tú dices que hay muchísimos casos, miles de casos, de evidencias, sí, pero sucede algo con las religiones, ¿sí? De tajón, las religiones dicen no, no existe. El cristianismo dice que no, que la reencarnación no existe porque vendrá el día del juicio final, ¿sí? Por lo tanto, esa persona que fallece debe esperar el día del juicio final. El catolicismo, en cambio, aborda los tres estados, que es o te vas al infierno, o te vas al purgatorio, o te vas al cielo. Y una parte de la rama científica niega la reencarnación, y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, porque al fallecer, ¿sí?, el cuerpo, la mente deja de funcionar. Y como la mente, eso es lo que afirman ellos, ¿no? Como la mente deja de funcionar, no hay una forma de que migre los recuerdos, toda esa carga de memoria, de experiencias, a otro cuerpo. Entonces, aquí resulta interesante que nos metamos un poquito más en las posibles evidencias que puede haber en la Biblia. Bueno, antes que todo contestaré a esto que comentas, ¿no?, de lo que dice la ciencia o deja de Sí, decir. Lógicamente la ciencia está hecha por personas, por científicos, y cada uno tiene una visión de las cosas, ¿no? Ahí tenemos el caso de Ian Stevenson, que cree en la reencarnación e intenta buscar pruebas de que realmente eso es así. Y luego hay pues muchos otros científicos que no creen en la reencarnación y nunca jamás se van a preocupar de buscar evidencias de la reencarnación, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el tema de la vida después de la muerte. Tenemos la, digamos, creencia de los científicos materialistas que dicen que la conciencia reside en el cerebro y una vez el cerebro muere, pues muere la conciencia. Y luego tenemos la de los científicos que han investigado las experiencias cercanas a la muerte, que son unas vivencias que han tenido muchas personas que han estado clínicamente muertas y que han conseguido ser reanimadas, y cuentan una experiencia en la que la conciencia sobrevivía al cuerpo físico, ¿no? Que su cuerpo estaba clínicamente muerto y sin embargo ellos tenían experiencias de vida, ¿no?, de que estaban vivos. Y esto no es un caso entre millones, o sea, aproximadamente el 4% de la población se estima que tendrá una experiencia cercana a la muerte en algún momento de su vida. Entonces eso, en una población de no sé cuántos somos ahora, pero 8.000 millones de personas, más pues o son menos. muchos millones. Sí.
Y esto, pues hay mucha literatura, que también se podría hablar otro día sobre esto, ¿no? Sobre los artículos científicos, sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que la ciencia está ahora en el momento de que quiere investigar todo esto y le está dando el tratamiento que merece. No descartar o no dar por hecho que se trata de alucinaciones, sino investigar cuál es la verdad, y hay muchos científicos que hoy en día sostienen que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y ya hablando del tema que comentabas de la Biblia, es Eso cierto que la... y te aporto algo a lo que dices, porque estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo. Hay casos, inclusive cuando hay trasplantes de corazón, ¿sí? Es decir, que yo fallezco, mi corazón se lo dan a otra persona y con el tiempo esa persona empieza a heredar memorias mías. Es decir, que si yo soy, eh, me gusta escribir poesía, por ejemplo, que hay un caso de eso en especial, creo que es en Inglaterra, la persona empezó a despertar un gusto y una habilidad por la poesía. Entonces ahí como que nos cuestionamos con el tema de que si la mente murió, ¿por qué se guardan recuerdos que se transmigran por el corazón? Sí, entonces estoy de acuerdo en la parte de que estamos avanzando muchísimo en la medicina, en la ciencia, y pocas investigaciones se ven sobre esto, ¿sí? No sé cuál es el fin de que nos oculten o de que no nos quieran como aportar esa parte espiritual de que hemos estado aquí miles de veces por un propósito, ¿sí? Porque nosotros aquí en Reacción Humana, te lo decimos a ti, Vincent, y se lo decimos a las personas que nos están escuchando, la postura de nosotros es que no hemos estado aquí ni una vez, ni vamos a estar solo una vez, ¿sí? Entonces, Sí, digamos que existe sí, un plan, digamos, no plan, sino algo que hace que el ser humano o la vida humana evolucione, y para eso no se requiere solamente esta vida, sino que tenemos que vivir muchas vidas, porque en el constante trabajo y en el error, en el trabajo constante, en el comprender cómo se hacen las cosas, es que vamos a aprender y que vamos a evolucionar. Pero bueno, responde a la pregunta sobre la Biblia que te interrumpimos. Sí, Sí. no, tranquilo, está bien. Eh, a ver, el tema de que en el cristianismo y en particular en la religión católica no haya una creencia en la reencarnación, en realidad esto es algo que no se corresponde con la enseñanza de Jesús. Quiero decir que es cierto que los católicos no creen en la reencarnación. La única evidencia de que solo hay una vida y luego el juicio, que comentabas tú, una frase que está en un libro que no es ninguno de los evangelios, y además no se dice quién dice esa frase. Está escrito, pero ¿quién lo dice? ¿Escrito dónde y quién lo dice, no? Y solo una única frase es el argumento que los que no creen en la reencarnación tienen para descartarla, ¿no? Sin embargo, cuando yo menciono, pues para mí, algunos fragmentos de los evangelios, en este caso de los evangelios canónicos, los que acepta la Iglesia Católica, que hacen referencia a la reencarnación, pues la gente busca explicaciones un poco peregrinas para intentar escurrir el bulto, ¿no? Por ejemplo, yo suelo mencionar algunos fragmentos, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, Mateo 17, 10, 13, dice el texto, dice, cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. También en Mateo 11, expresa la misma idea. Dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Yo creo que en sí, estos dos
pasajes. Y cuando Jesús decía esa frase, que el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea, era una frase contundente. Sí, era para decir como, a ver, sois incrédulos, pero esta es la verdad, ¿no? Y si quieres aceptarla, pues ahí la tienes, ¿no? Para mí, en estos fragmentos está... Hay otro que tengo yo por aquí, pero habla más sobre el karma, y es de lo que vamos a hablar más adelante, sobre el karma, ¿no? ¿Qué es esto del karma? O si tiene algo que ver con la reencarnación. Y es Juan 9, vamos a ver si lo tengo aquí, si lo presento aquí para que todo el mundo lo vea. Juan 9, aquí. Juan 9, 1:3, que dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que hayas nacido ciego? Y los proponentes de la reencarnación dicen que este pasaje de discípulos atribuyen la ceguera del hombre al karma. Bueno, eso lo vamos a analizar más adelante, pero bueno, hay otro. Incluso pueden haber muchos más que de pronto no estamos... Sí, yo ahora os comentaré también otro, pero bueno, un poco volviendo a los pasajes que he mencionado, para mí aquí se está haciendo referencia a que el espíritu que encarnó antes de la época de Jesús, como el profeta Elías, había encarnado de nuevo en esa época como Juan el Bautista. Es decir, yo creo que esa explicación es la más directa, la más clara y la más coherente con las palabras de Jesús, ¿no? O sea, el espíritu que fue Elías en otra vida ha encarnado de nuevo y ahora es Juan el Bautista. Y como sois incrédulos con el tema de la reencarnación, por eso os digo, quien tiene oídos que oiga, o si queréis aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Y no solo eso, también hay otra parte del Evangelio, que es la conversación entre Jesús y Nicodemo, que se recoge en el versículo de Juan 3. Dice así, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le contesta Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo creo que está claro que Nicodemo entendió que se refería a otra nueva vida. Pues si no, no le hubiera hecho esa reflexión, ¿no? Y luego pues sigue hablando Jesús intentando explicar, aunque aquí no queda claro que se refiere a la reencarnación, porque dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí hay una explicación que no parece quedar clara, que se refiere a la reencarnación, pero si luego tú vas a un evangelio apócrifo no aceptado por la Iglesia Católica, que se llama el Evangelio de los 12, está esta misma conversación, pero en versión extendida, es decir, sin haber sido recortada por los jerarcas de la Iglesia, que se dedicaron a hacer copia-pegas y recortes de aquello que no les interesaba. Está esta misma conversación. Y la contestación de Jesús es clarísima. Le pregunta: ¿puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y nacer? Le había preguntado Nicodemo. Y Jesús le responde: en verdad te digo que si alguien no vuelve a nacer de la carne y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. El viento sopla donde quiere y bien oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. La luz brilla del este hacia el oeste, el sol se levanta de las tinieblas y desciende de nuevo a las tinieblas. Así más o menos nos quedaríamos igual. Pero entonces viene la parte que ha sido eliminada y que necesitamos para entender. Dice: así le ocurre al hombre de vida en vida. Cuando viene de las tinieblas, ya estuvo antes aquí. Y cuando desciende de nuevo a las tinieblas, es para demorarse un poco y después volver a estar aquí. Así, atravesando muchos cambios, debéis volveros perfectos, tal como está escrito en el libro de Job:
Soy un peregrino cambiando de sitio en sitio y de casa en casa hasta que llegue a la ciudad y la mansión eternas. Y al final les acaba diciendo, nadie ha subido al cielo, sino que ha bajado del cielo el que está en el cielo. Eso se refiere a la reencarnación. Es que no hay otra explicación. O sea, nosotros venimos del plano espiritual, que es el cielo, estamos aquí un tiempo y regresamos al plano espiritual, que es el cielo. O en algunos tramos le llama tinieblas porque es un mundo que no lo vemos, pero habla de la multiplicidad de vidas y además en este evangelio apócrifo hay otros lugares donde se hace hincapié en el tema de la reencarnación y lo que se siembra en una vida y se recoge en otra. Porque ese es otro mensaje de Jesús, el de se cosecha lo que se siembra, que no se puede entender si no admitimos la reencarnación. Y eso es lo que pasa, que la gente no entiende ese mensaje, porque muchas veces si solo miramos una vida, pues hay gente que siembra mal y no cosecha el mal que ha hecho. Porque es que esta cosecha no va a llegar en esta misma vida, va a llegar en una posterior. Entonces, por eso digo que sí que hay pruebas de que Jesús enseñó sobre la reencarnación, pero con el tiempo todas estas enseñanzas fueron eliminadas. Y ahora nos podíamos preguntar, ¿y por qué? Pues porque si la salvación depende de tus actos, ya no necesitas a ninguna iglesia para que te salve. Eres tú con tus buenos o malos actos quien se salva o se condena. Y por supuesto el tema del cielo, infierno, purgatorio eternos no tendría sentido desde este punto de vista. Lógicamente cuando pasas al otro plano después de una vida sí que hay un juicio, es el juicio que tú haces de tus propios actos y hay una reflexión y la idea es que tú vayas aprendiendo de tus errores, ¿no? Pero necesitas la oportunidad de rectificar, ¿no? Porque si solo tienes una oportunidad, pues no sé, veo que es excesivo, un castigo eterno por una falta que ha durado un tiempo. Y si quieres rectificar, no tienes la oportunidad de hacerlo. Es algo que no me cuadra, ¿no? Esa era otra de las cosas que no me cuadraba cuando era niño, ¿no? Cuando me hablaban del cielo eterno o el infierno eterno y luego el purgatorio, que no se sabe muy bien a dónde te lleva después, pues ahora ya lo entiendo todo. Ahora entiendo que el destino del ser humano es ir evolucionando cada vez hacia mayores cuotas de amor y que en el camino nos vamos a equivocar, pero tendremos la oportunidad de rectificar, porque podemos volver innumerables veces al mundo material a rectificar. Claro, la iglesia refuta muchísimo el tema de la reencarnación, ahora que estabas hablando de Elías, porque dicen que no hubo fallecimiento, lo que hubo fue que se lo llevaran en unos carros de fuego, ¿sí? Entonces digamos que ahí se blindan, Claro, con una explicación más peregrina que la de la propia reencarnación, ¿no? Porque claro, es como si en la época de la Biblia la realidad fuera mágica, ¿no? Es decir, que no funcionara como funciona hoy en día. Todo el cuerpo de toda la gente muere, sea del más santo o el más demonio. Eso es impepinable. Todos en algún momento vamos a morir, nuestro cuerpo va a morir y todos somos inmortales y lo que va a pasar cuando se muera el cuerpo es que vamos a regresar espiritualmente al mundo espiritual. Entonces, vamos a admitir que Elías se fue en el carro de fuego. ¿Y entonces quién es Juan el Bautista? Ajá. Porque Juan el Bautista nació de una madre, ¿no? Eso sí que lo admiten. Que su madre fue Isabel, que no se quedaba embarazada, que ya era mayor, y tuvo un bebé, y vino del vientre de su madre, ¿no? Entonces, ¿cómo se metió ese Elías que se fue en el platillo en el vientre de la madre? Pues eso es la reencarnación, yo lo siento mucho. Exacto. Se haya muerto en la vida de Elías o haya estado por ahí pululando, el hecho es que Jesús lo identificaba con Juan el Bautista. Tendrán que explicar cómo ese espíritu que se fue en el platillo encarnó como Juan el Bautista. Exacto. Hay unos versículos que dicen lo opuesto a lo que nosotros estamos aquí afirmando, nosotros acá. Dice lo siguiente: la verdad es que morimos una vez
y luego nos enfrentamos al juicio. Esto está en Hebreos 9:27, ¿sí? Sí, lo Antiguo sé. Testamento. Pero está en Hebreos. Exacto, está en Pero, Hebreos, ¿sí? Está pero Hebreos no es un evangelio. en el Antiguo Testamento, ¿no? Exacto. Sí. Voy con otros para que tengamos como Sí. que una idea de ambos. Claro, ¿y quién lo dice? ¿Quién lo dice? O sea, ¿a quién se le atribuye? A Jesús, desde luego, no será. No, por supuesto que no, para nada, para nada. Pero Entonces, aquí yo, claro, si Jesús te habla de que es necesario nacer de nuevo, eh, eso no le hacemos caso. Pero luego un libro que no es ninguno de los evangelios, donde alguien dice está escrito, existe se muere una sola vez y luego el juicio, a eso se le da toda la credibilidad, ¿no? claramente. Sí, y Entonces, no sé. lógicamente que Jesús también no lo decía, o sea, de forma también literal, sino también en sus códigos. Nacer de nuevo Sí, también quiere es como más aspecto de la cambiar interpretación. nuestro, Exacto. nacer de nuevo a todos, a morir al hombre viejo, todo. Pero lógicamente sí hablaba de que es necesario volver. No te he oído bien, Chris. Y No parece que sé. lo perdimos. Ahí sí. ¿Ahora? ¿No? La última frase la podrías repetir. Sí, no, que decía que Jesús no solamente decía esto de una forma literal, sino que también hay unos códigos detrás de sus palabras, ¿no? Jesús hablaba mucho en código y en símbolo. Y cuando decía que no es necesario nacer de nuevo, es necesario ser un hombre nuevo, porque el hombre nuevo comprende la necesidad de la muerte, porque es nueva vida. Entonces, ¿por qué le dice os es necesario nacer de nuevo? Podría haber utilizado otra forma de expresar esa idea. No digo que también sí Eso- tiene que ver con eso también, pero es que también tiene muchas cosas, o sea, mucha información en eso que dice Jesús. sí, pero Digamos que en que este caso, esto, cuando él dice esa frase, os es necesario nacer de nuevo, Nicodemo sí entiende que se refiere a volver a nacer literalmente. O sea que pienso Exacto. que también debería fijarse la interpretación católica, debería poner más énfasis en interpretar esto de la manera que lo hace Nicodemo, que es literalmente. Claro. Es que, claro, al Pero y final, si no conoces la eso, historia de cómo se configuran las escrituras, pues no se pueden entender muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la Biblia es la palabra de Dios porque se lo han dicho desde que era pequeño como 50.000 millones de veces y al final una no, cosa repetida hasta la saciedad, al final te la acabas creyendo sin entenderlo. Y en realidad los libros sagrados aparecen en un determinado momento, son modificados, tienen una historia, hay guerras religiosas, se quitan cosas, se incluyen otras que no estaban, y eso está ahí en la historia para verlo. La desaparición de un montón de escritos información digamos, ya del mensaje de Jesús, que todo es tradición oral, quiere decir que no es que estuviera Dios escribiendo nada. O sea, Jesús pasa por el mundo, hace una predicación y luego ese mensaje nos llega a nosotros de oídas de lo que la gente recuerda de Jesús y alguien lo escribe y se escribe tiempo después. Entonces, eso de que sea la palabra de Dios, pues no se corresponde con la realidad. Y luego, ¿quién decide qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios? Porque si tú tienes 1000 escritos que hablan de Jesús y vas seleccionando lo que a ti te interesa, ¿qué criterio has seguido para hacer esa selección, ¿no? Porque has descartado de ciertos evangelios y por qué quitas y lo que a ti te interesa y pones lo que no estaba. Porque eso también se ha visto, que se han puesto cosas que no estaban. Entonces, claro, de hecho, la doctrina católica, hay una historia de cuando empiezan a aparecer cosas, ¿no? Es decir, la infalibilidad del Papa. Claro, esto lógicamente no puede aparecer cuando estaba Jesús porque entonces no había ningún Papa, ¿no? O sea, se va creando sobre la marcha. Entonces, igual que el tema de la Santísima Trinidad, estos son ideas que van apareciendo posteriormente, ¿no? Entonces,
a día de hoy, una persona honesta y sincera, ¿en qué se basa para decir esto es la palabra de Dios? Pues yo creo que debería ser en la perfección del mensaje, ¿no? Por decir de alguna manera, en la grandeza del mensaje. Ama al prójimo como a ti mismo es un mensaje grandioso, o sea, Sí, de claro, una, clarísimo. de una Uno, superioridad moral indiscutible, ¿no? Ahora, que Dios envíe al pueblo hebreo a matar a los de Canaán, oye, yo lo siento, no me creo que eso lo haya dicho Dios cuando hay un mandamiento que es no matarás. Pues alguien miente. O sea, alguna de las dos partes está equivocada. O está Sí, equivocado el mandamiento de no matarás, o está equivocado lo de ve a matar a los de Canaán que la tierra es vuestra. A mí me dice, el interior me dice que Dios, lo que casa con Dios es no matarás. Entonces todo lo que vaya en contra de eso no puede venir de Dios. sí. Yo bueno, creo que esto que estamos charlando queda perfecto para otro, para otro tema, Vince. hay un video que Hay hicimos mucha tela que cortar. ¿me están escuchando, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay un video que hicimos con el canal Descubriendo de nuestro amigo Neil Barrios hace tiempo, que se llama La Iglesia Surgida en el Concilio de Nicea. Pueden verlo. Ahí en ese video explicamos un poco por qué ocurrió, o sea, de dónde nace la Biblia. Pero sigamos, Vincent, porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos múltiples preguntas, y por eso vamos a hacer preguntas rápidas. Por ejemplo, una pregunta que se le atañe a la razón de la gente, y es decir, ¿por qué, o sea, por qué la gente no logra recordar, todos no logramos recordar de dónde venimos, o por si reencarnamos? ¿Qué sucede ahí? Sí, a ver, es cierto que es un argumento muy a favor de negar la reencarnación el hecho de que la mayoría de gente no recuerde las vidas pasadas. Esto no es una imposibilidad completa de no recordar. Hay mucha gente que cuando se interesa por otras vidas, a través de técnicas de hipnosis regresiva puede llegar a recordar, incluso a través de sueños puede tener recuerdos de vidas pasadas. ¿Por qué no recordamos todos lo de las vidas pasadas? En realidad es un mecanismo de protección para la mente cuando el alma todavía no está suficientemente desarrollada. Porque imaginaos si nos cuesta, cuando una persona tiene un trauma o algo que ha sucedido en esta vida, si a consecuencia de eso ya nos quedamos como paralizados y atormentados por esa situación. Imaginad si pudiéramos recordar los traumas de las vidas pasadas. O sea, si solo con lo de esta vida ya no levantamos cabeza, si pudiéramos recordar todas las desgracias de las vidas anteriores, ya te digo yo que habría mucha gente que no podría enfrentarse a la vida actual, ¿no? Entonces hay como un mecanismo de protección que es el olvido. El olvido temporal del pasado te protege frente a ese sufrimiento del pasado. Eh, por tanto, no es que no se pueda recordar, es que para mucha gente todavía la preparación que tienen no es suficiente para poder recordar. Eso no quiere decir que no recuerden nada de ninguna otra vida. Como digo, se puede intentar recordar cosas de vidas anteriores a través de hipnosis regresiva, pero eso hace falta que la persona se interese por recordar. Y generalmente no recuerdas lo que tú quieres, sino lo que te es necesario para poder seguir avanzando. Luego hay otra razón, que es el tema de respetar el libre albedrío, ¿no? La idea cuando venimos a este mundo es que no lo hagamos condicionados ni por lo que se ha hecho en otras vidas, ni por el recuerdo de la vida en el plano espiritual, porque muchas veces, pues al recordar todo eso, pues a lo mejor no actuaríamos de acuerdo con lo que sentimos, sino pensando en qué opinarán nuestros guías de nuestras acciones, ¿no? Yo lo suelo comparar a qué pasa cuando los niños están en presencia de sus padres o de los adultos, ¿no? Pues los niños pues tienen tendencia a reprimirse muchas de las cosas que les gustaría hacer. Pero cuando esos padres no están,
y el niño se cree solo, pues ya empieza a hacer todas las travesuras que tiene en mente, ¿no? Y es ahí cuando ves tal y conforme es el niño. Pues yo suelo decir que nosotros somos como niños entre niños en este mundo. Es decir, no hay una evidencia de los tutores espirituales que están en el otro plano, de manera que cada uno actúa tal y conforme es, en lo bueno y en lo malo. Y esto es necesario que sea así porque una evolución forzada por las circunstancias no sería una evolución auténtica. Así que de esta manera, en estas condiciones, cada uno actúa tal y conforme es y no como se siente obligado a actuar. Claro, Pero eso no quiere decir que se olvide lo aprendido. Quiere decir, tú puedes tener un olvido temporal del pasado, pero eso no significa un olvido del aprendizaje. Porque si fuera un olvido del aprendizaje, sí que sería dar vueltas en círculo. Entonces tú olvidas temporalmente los recuerdos, pero aquello que has aprendido no lo olvidas. Y ya vienes en esta vida con como una especie de conocimiento innato sobre ciertos aspectos que te hace pensar, pues, ¿cómo hay niños que son tan maduros y otros que son tan inmaduros? Pues porque a lo mejor uno tiene una edad espiritual mayor que el otro, aunque los dos tengan un cuerpo joven. Hay gente que tiene 80 años y espiritualmente es joven y se comporta como adolescentes. Y sin embargo hay niños, por ejemplo, los niños prodigio de la música, que a una edad muy temprana son auténticos portentos. ¿Por qué sucede eso? La explicación para mí es muy clara. Esos son músicos de otras vidas. Y aquí simplemente están poniendo de manifiesto todo lo que ya han aprendido en las vidas anteriores. Pues igual que hay portentos en la música, hay portentos en todo, en la espiritualidad, en la inteligencia, en la capacidad de amar. Y eso es un trabajo que se va consiguiendo vida tras vida, trabajosamente, y que cuando uno ya lo ha conseguido, pues no vuelve atrás. claro. Tú ahora dijiste algo que me gustó muchísimo y es el tema de la protección, ¿no? De protegernos de esos recuerdos de vidas anteriores. Yo le agregaría, y yo sé que quizás Cristian está de acuerdo en que, digamos que en la fase que estamos, en el impulso que estamos espiritual, ¿sí? Cada ser humano tiene un impulso espiritual, que es muy parecido a lo que dices, que unos son más maduros que otros, otros no. Eso, digamos que no estamos listos, ¿sí? No estamos preparados para tener todas esas memorias, sean traumáticas o no, porque también va a haber memorias muy positivas, llenas de amor, de buenas experiencias, ¿no? Entonces, en esa parte estamos de acuerdo y le agregaría eso, ¿no? Que digamos que no tenemos un desarrollo espiritual adecuado para poder decir, me pasó esto, tiene que ver mucho con esto o esto que tengo que hacer. Entonces, a raíz de eso surge una pregunta. Supongamos, te planteo un escenario ideal, ¿sí? Para nosotros ahora mismo. La reencarnación es aceptada por la mayoría de las corrientes científicas, por la mayoría de las religiones. ¿Sí? Un escenario ideal, ¿no? Hipotético. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo ves tú el tema de la conciencia y el espíritu cuando, digamos, que todos los habitantes de la Tierra, en este escenario hipotético, aceptaran la reencarnación? ¿Sí? ¿Qué crees que podía cambiar? Bueno, primero matizar que el hecho de creer en la reencarnación no te convierte en mejor persona. No, Ahí tenemos el hinduismo, que creen en la reencarnación y mantienen el sistema de castas. Es decir, utilizan la reencarnación para justificar la injusticia y el egoísmo del ser humano, ¿no? Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista que nosotros estamos intentando explicar, ¿no? La reencarnación como herramienta de avance espiritual, yo creo que la gente empezaría a tener más cuidado con su comportamiento en el día a día, ¿no? Sobre todo en intentar no dañar a los demás, sabiendo que en realidad lo que haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo, ¿no? Y en cierta manera el perjuicio es también para ti. Aunque eso sea una forma un poco egoísta también de, de actuar, ¿no? Porque a lo mejor pues la gente no hace daño no porque quiera bien para los demás, sino porque no quiere el daño para sí mismo. Creo que sería ya una manera
de evitar muchos males del mundo, ¿no? O sea, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, porque cuando se lo haces, en realidad te lo estás haciendo a ti mismo, ¿no? Y eso es lo que dijo Jesús cuando dijo lo de se cosecha lo que se siembra. Y qué lástima o qué triste es ver que incluso los que dicen ser creyentes en Dios, ¿no? De las religiones monoteístas, que poco énfasis ponen en cumplir los mandamientos, ¿no? Porque en realidad Moisés es un profeta para las religiones, para el cristianismo, para el judaísmo y también para el islam. Y una de esos mandamientos era no matarás. Y sin embargo, fíjate que muchas veces los que más dicen que creen en Dios son los que más deseos tienen de quitar la vida, ¿no? Entonces yo pienso que no solo son las creencias, sino el amor. Principalmente es el amor lo que hará que el ser humano mejore. Y lógicamente a mí personalmente me ha ayudado mucho para entender el mundo el abrir la mente pues, a la visión de la vida, ¿no? De la inmortalidad del alma y la reencarnación, porque es que si no nada tendría sentido. Entonces yo creo que mucha gente le empezaría a encontrar sentido a la vida. Porque Sí, ¿cuánta gente hay hoy en día que se quita la vida porque no le encuentra un sentido? Cada día hay más suicidios. Yo creo que eso es gente que no No hay tiene, no sentido. le ha encontrado sentido a la vida. Y yo creo que el sentido de la vida se le encuentra con el sentido de trascendencia y con el conocimiento de que aquí estamos para mejorar, cada uno con las pruebas que ha elegido. Y el objetivo es, bueno, es que seamos cada vez más felices por el amor que sentimos. claro. Vincent, y bueno, ya finalizando, hablamos un poquito de si existe, si esto que ocurre, la reencarnación, es para algún fin de la humanidad. Pero antes de responder esa pregunta, quisiera que nos hablara sobre el karma, cómo funciona esto en la reencarnación. Si algunas personas pagan en sus otras vidas por errores del pasado o al contrario, o si son beneficiadas por cosas que han hecho en su vida de bien. Las dos cosas. Realmente lo que gobierna todo es la ley de la justicia espiritual, que básicamente dices que lo que haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Entonces la persona que actúa haciendo el bien, todo ese bien que está haciendo, tarde o temprano le vendrá de vuelta, sea en el plano espiritual o en una vida posterior. Y de la misma manera, a aquello que hace mal, le vendrá también de vuelta. Es decir, la ley de la justicia espiritual es totalmente objetiva e imparcial. Te trae de vuelta lo que tú has sembrado. Es como un boomerang, ¿no? El boomerang tú lo lanzas y si lo has lanzado bien te vendrá de vuelta, ¿no? Pues ese boomerang en el tema espiritual no tiene por qué volver inmediatamente, puede volver en una vida posterior, ¿no? Entonces, si tú al recibir aquello que das percibes que te da felicidad, pues vas bien. Pero si percibes que genera sufrimiento, pues algo no has hecho bien en el pasado, ¿no? Y qué triste es que el ser humano tenga tan poca empatía que hasta que no lo vive en carne propia no se da cuenta del sufrimiento que puede haber causado, ¿no? Pues si uno no lo aprende por empatía, pues entonces lo aprende por experiencia propia, que es cuando le viene a uno de vuelta aquello que sembró. Entonces es una ley espiritual y la reencarnación para mí es una herramienta de evolución, ¿no? Es decir, nosotros cuando vamos al colegio, el colegio no se ha montado para que vayamos solo un año. El colegio ahí, pues puedes, por ejemplo, si es un colegio de primaria, vas a estar por lo menos 6 años en ese colegio. ¿Por qué tiene que ser solo para un año? Pues yo veo el mundo material como una escuela. Y en una única vida no puedes aprenderlo todo, necesitas muchas, ¿no? Entonces yo creo que el aprendizaje se produce tanto en el plano espiritual como en el material. Pero sí que es cierto que aquí se dan una serie de condiciones donde te pones a prueba en aquello que has aprendido en el plano espiritual. Es como el examen del coche, ¿no? O del carro que le llamáis vosotros, ¿no? De manejar el carro, ¿no? Cuando le llamáis así, conducir, Sí, manejar. carro. Eh, Tienes un examen teórico y luego uno práctico, ¿no? En el práctico tienes que manejar el carro y
demostrar que lo sabes manejar, no solo contestar a un examen en un papel, ¿no? Pues espiritualmente es lo mismo. El examen práctico de manejar el carro es cuando encarnas. Ahí demuestras si realmente tus buenos propósitos sabes poner en práctica o no. Sí, ahí es donde Cristian y yo a veces charlamos, que nos preguntamos por qué hay gente tan perversa, tan malévola que le va bien, ¿sí? Que tiene mucho éxito, Aparentemente. aparentemente, ¿no? Éxito en la vida. Y mueren En esta vida. en esta vida, exacto. Y mueren y digamos que no hay como que una especie de deuda por pagar, ¿sí? Entonces uno dice como que bueno, de pronto en la otra vendrá como que el ajuste, ¿no? Sí, hay que pensar que espiritualmente no se va a quedar ninguna deuda por saldar. Lo que pasa es que no se hace desde un punto de vista punitivo, se hace desde un punto de vista de avance espiritual y hasta que tú no reparas el daño que has hecho no avanzas. Tú decides cuándo quieres hacer ese paso, ¿no? Por eso es necesario que tarde un tiempo, ¿no? Hasta que tú te des cuenta de los errores y tomes la decisión de repararlos por ti mismo, ¿no? Entonces, a aquellos que se fueron de este mundo habiendo hecho mucho daño y nunca pagaron sus crímenes porque o eran demasiado poderosos o murieron antes, que no quepa duda que en el plano espiritual tendrán que hacer frente a todo el mal que han hecho. Primero a verlo y a vivirlo, no como en la vida esta que lo hicieron y no tuvieron ningún sufrimiento por el mal que hicieron. Ahí se van a conectar con aquellos que recibieron sus actos y con el sufrimiento que causaron. Y en algún momento también, si realmente se arrepienten, vendrá la expiación, ¿no? El pasar por ellos mismos, por sus pruebas, semejantes en sufrimiento a las que ellos causaron, y luego la reparación del daño que hicieron. Porque no es suficiente con arrepentirse, es necesario reparar el daño que se ha hecho, y que eso pueden ser muchas vidas. Exacto. Digamos que el dolor es un efecto depurador del espíritu. Correcto. Es Sí, necesario. Es necesario. yo eso bueno, hay un libro que yo leo, que bueno, hemos leído Daniel y yo, que se llama OVNI, Nueva Alborada Humana. En ese libro hay algún texto que le pasaron al protagonista, que se llama La lógica de la lógica, o no sé si está dentro de ese libro, pero ya en el texto que nosotros leímos hay una parte que siempre me llama la atención y quiero leerla, pues ya como para finalizar. En esa parte dice: es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que os somete o os hace blasfemar no es más que una forma de probadora de Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre. De paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino que es necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona como con toda su perfecta armonía de la ley equilibrante en una matemática precisión. Por lo tanto, aprended a superar y reivindirás vuestro espíritu sin caer en agonías que solo alargarán vuestro sufrimiento. Ese es un libro que se llama La lógica de la lógica. Bueno, un texto que lo podemos compartir también aquí abajo. Podemos dejar el enlace para que la gente pueda leer ese texto, que es muy bueno. Bueno, Vincent, yo pienso que bueno, pues podemos quedarnos aquí mucho tiempo hablando sobre esto, pero bueno, entiendo que el tiempo es valioso, pero sí nos gustaría que en otra ocasión nos pudieras acompañar ya con, pues, evolucionando más el tema y hablando de otras cosas. No sé si te parece. Sí, sí, a mí me ha encantado, vamos, el rato que estamos aquí, y por supuesto que dad por hecho que si tengo yo que decidirlo, que será que sí. También respecto a lo que estabas comentando, ya por acabar con el tema y completarlo, para la gente que le interese un poco saber cómo funciona el karma, hay un libro que se titula Sembrando y Recogiendo, de Ramatiz. Es un libro también mediúmnico,
que está muy bien porque cuenta la historia de personas que en vida han pasado por auténticas calamidades y claro, después de ver eso dices qué mala suerte tiene esta persona, pero es que luego te cuentan lo que ese espíritu hizo en las vidas anteriores. Y entonces te das cuenta cómo lo que le ha pasado en esta vida está perfectamente enlazado con lo que hizo en otras vidas. Y entonces todavía piensas que le ha pasado poco para el mal que hizo, ¿no? Entonces, son casos muy, digamos, han seleccionado casos muy, muy fuertes, ¿no? Para ejemplificar ese. Bien visto. Es un libro, la verdad es que impacta, ¿eh? Las historias que se cuentan, pero para mí demuestra un poco lo perfecta que es la justicia espiritual, ¿no? Como habías tú leído en el fragmento, ¿no? Que es matemático y milimétrico como cada cosa que has hecho te va a venir de vuelta. Y efectivamente el dolor, yo no digo que el dolor per se sea algo que ayude. Yo me refiero a ese dolor consecuencia de pasar por una prueba que es consecuencia de tus malos actos del pasado. Es un dolor que enseña mucho, pero podría evitarse. ¿Cómo se evitaría eso? Pues no torciendo el camino, ¿no? O sea, siendo suficientemente empático para no causar el daño a los demás y así sabes que no te vendrá de vuelta. Ok, sí, tuvimos se le dio una diapositiva ahí. Pero bueno, Vincent, bueno, de agradecerte mucho tu tiempo. De verdad que para nosotros es muy esencial. Hemos visto tu trabajo, lo hemos seguido, por eso te invitamos acá. Invitamos también a la gente a que pues sigan el canal de Vincent, que pues lógicamente ya tiene mucho más tiempo que nosotros y es un experto hablando sobre esto de la reencarnación. Hoy podemos recapitular sobre lo que hablamos, sobre la inmensa cantidad de libros que nos han dejado para estudiar. Vamos a verlos y a estudiarlos bastante. Y pues déjanos un mensaje final, algún mensaje espiritual que pueda llegar aquí por reacción humana. Bueno, simplemente resumir un poco cuál es mi visión sobre la vida, ¿no? Creo que todos nosotros somos hermanos, espíritus en evolución constante, que venimos aquí a aprender a amar y que si conseguimos avanzar un poquito en el amor y eliminar un poquito de nuestro egoísmo, lo que vamos a conseguir es ser cada vez más felices. Entonces yo animo a todas las personas a que tomen conciencia de esto, de que la vida es un bien muy preciado y muy valioso y que no la desaprovechemos, sino que le saquemos el máximo rendimiento. Y el máximo rendimiento es aprovecharla para evolucionar espiritualmente y que pues ya simplemente daros las gracias a vosotros y a toda la gente que nos está escuchando y que ha sido un auténtico placer. Y espero que lo que hayamos hablado le pueda ayudar a los que vean el vídeo. Bueno, Daniel, no sé si vas a decir algo final y ya para ir. Siempre que nos encontramos personas que, digamos que están en la misma frecuencia que estamos nosotros, sí, es valioso, ¿no? Y uno como que siempre se siente muy agradecido de que en cierta parte, a pesar de que somos una minoría, ¿sí? Los poquitos que estamos como que intentando despertar o ver, digamos que la vida desde una perspectiva más sencilla, más espiritual, sin tanto complique, y sobre todo aceptarla como efectos depuradores, porque una cosa es evitar decir, me voy a portar bien porque en mi otra vida quiero cosechar esto, y otra es decir, bueno, vino esto a mi vida negativo, lo voy a enfrentar, ¿sí? Con mucha humildad, porque sé que esto es algo que debo, ¿sí? Alguna experiencia tengo que rendir cuenta, porque tú has dicho, la justicia espiritual es extremadamente imparcial, objetiva, ¿sí? No es como que a ti te ayudo, a ti no, ¿sí? Entonces, contar con una persona que se nos acerque y que nos diga que sí, que quiere estar en este espacio, es súper bueno ya. Entonces, o sea, de mi parte te agradezco mucho el espacio y esperemos
como ya nos dijiste que sí, que puedes estar acá con nosotros, esperemos que sigamos charlando sobre estos temas y sobre todo los temas que ayuden al ascenso espiritual. Bueno, Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Muchas gracias, Vincent. Bueno, y a todos, la gente de Reacción Humana, espero que les haya gustado. No se le olviden pues suscribirse, darle like, porque eso ayuda a que sigamos trabajando, a que sigamos mostrando personas y gente importante para la humanidad. Les recuerdo, estás hecho con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Un saludo. Vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos.